Ya, las arterias, dentro de los vasos que vamos a revisar, tenemos aquí las arterias, que en sí, estas estructuras presentan diferentes capas concéntricas que van a estar bien organizadas, sobre todo por músculo liso. Sabemos que las arterias contienen en sí más fibras musculares que las venas y que otros vasos, ¿no? Tanto como también tenemos aquí que estas arterias pueden ser elásticas, las arterias pueden ser musculares o de mediano calibre y pueden ser arterias pequeñas o también llamadas arteriolas. Entre los tipos de vasos vamos a ver cómo las patologías que vamos a revisar más adelante tienen que ver con el tamaño de los vasos. Tenemos que hay vasos de gran calibre, ¿no? Que son vasos grandes. Generalmente, entre ellos tenemos a la aorta y todas sus ramas, ¿no? Y dentro de los vasos medianos, tenemos generalmente a los vasos que intervienen generalmente en algunos órganos, como puede ser en el riñón, en el pulmón, ¿no? Vasos medianos. Y los vasos pequeños son aquellos capilares o arteriolas muy pequeñas que generalmente están presentes, también pueden estar en la arteria pulmonar o dentro de los vasos renales, ¿no? En la corteza, como son los capilares renales, o también puede estar en el ojo, ¿no? Que son arteriolas muy pequeñas. Entonces tenemos que los vasos grandes generalmente cuando se afectan, en muchas de las patologías presentan fiebre, presentan astenia y anemia, porque son vasos que contienen mayor cantidad de sangre que su daño, que puede producir lesiones más graves, ¿no? Tenemos aquí generalmente una de ellas, por ejemplo, la arteritis de las células gigantes, que produce la arteritis de la temporal, o también la arteritis de Takayasu. En cambio, los vasos medianos tenemos, dentro de ellos, generalmente ocasionan una pérdida del tejido, pueden producir una crisis o un infarto renal, ¿no? O también dentro de ellas puede ocasionar una hipertensión arterial pulmonar, y dentro de ellas tenemos a unas patologías que vamos a observar como la poliarteritis nodosa y como la enfermedad de Kawasaki, que la vamos a describir más adelante. Entre los vasos pequeños, vamos a ver que generalmente aquí hay patologías, ¿no? Ya conocidas, ¿no? Como tenemos a la granulomatosis de Wegener, ¿no? Que es una patología con una triada muy característica que la vamos a poder revisar, ¿no? Entonces ya las vamos a poder describir todos estos vasos en las diversas clasificación que tenemos de enfermedades según los vasos. Y tenemos luego que todos estos vasos van a tener un desarrollo, un crecimiento y una remodelación de estos vasos. Existen tres procesos generalmente muy conocidos como es la vasculogenia, la angiogenia y la arteriogenia. La vasculogenia es una formación de vasos sanguíneos que ahí son importantes los hemangioblastos que van a migrar a la vascularización y se van a diferenciar en células endoteliales. El factor de crecimiento del endotelio vascular ahí es muy importante, que va a incorporar a pericitos y a las células musculares organizando estos nuevos vasos. En cambio, la angiogenia, vamos a ver que es el proceso de formación de vasos nuevos, ¿no? En un organismo ya maduro. O sea, si tenemos un tejido maduro, por ejemplo, a veces pongamos en el útero se va a formar vasos, ¿no? Neovasos nuevos, pequeños, ¿no? Esa es la angiogenia, la formación de nuevos vasos aparte en un tejido ya maduro, ¿no? Luego tenemos nosotros que en sí las malformaciones congénitas. Vamos a ver que hay algunas malformaciones que afectan generalmente aneurismas congénitos que afectan a los vasos cerebrales. Hay fístulas arteriovenosas que son conexiones anormales, ¿no? Que distan entre las arterias y las venas, ¿no? Y estos generalmente se hacen
existen a veces, o las tenemos que realizar en forma quirúrgica para favorecer al paciente en algunos procesos, como es en la hemodiálisis, ¿no? Cuando queremos hacer diálisis a un paciente, tenemos que crear esta fístula para poder liberar a ese paciente del problema que tiene, ¿no? Para oxigenar su sangre. En la displasia fibromuscular, tenemos que es un engrosamiento focal en sí, irregular de las paredes musculares, tanto de los vasos grandes como los vasos pequeños, ¿no? Y va a haber, ¿qué va a haber aquí? Una hiperplasia de la media, de la íntima y fibrosis, sobre todo de algunos vasos que pueden presentarse a nivel renal, vertebral o carotídeos o tiroideos, ¿no? Entonces, eso tenemos aquí en estas alteraciones, ¿no? De los vasos, que más adelante también vamos a detallarlos con algunos otros vasos como los venosos también. Los tipos de vasos, tenemos que ahí ya están descritos las arterias, las venas y los capilares. Las arterias son aquellas que llevan la sangre del corazón a los órganos y los van a transportando en ellos que el oxígeno y los nutrientes, ¿no? En cambio, las venas son las que van a llevar sangre de los órganos al corazón y a los pulmones. En cambio, los capilares, vamos a ver que su origen es de acuerdo a la división de estas arterias en ramas más pequeñitas y nutrientes que van a llevar también oxígeno y pasan a las células sanguíneas, ¿no? Entonces, dentro de las anomalías congénitas, tenemos a los vasos anómalos o vasos aberrantes o duplicación. Generalmente estas anomalías congénitas los vemos mucho en los niños pequeños, recién nacidos, como en los fetos, ¿no? Donde, por eso es importante la anatomía que hemos estudiado para reconocer cómo es la subdivisión de los vasos importantes que irrigan un órgano, y a veces encontramos doble urétero, o sea, doble vaso sanguíneo o doble arteria renal, tanto en la zona polar como en la zona infrarrenal, y así podemos encontrar una serie de alteraciones generalmente y por eso producen a algunas personas limitación en la vida o cirugías, o lo contrario, muchos hasta fallecen por estas anomalías. Luego tenemos los aneurismas en fresa, que se deben a zonas de mucha debilidad focal o congénita en las paredes de los vasos, y generalmente lo presentan muchas veces esos aneurismas en la carita o en el cuello, ¿no? En los niños. Y otra es la fístula arteriovenosa, que es una comunicación anómala entre una arteria y una vena, ¿no? Entonces, esas son las patologías más frecuentes. Luego tenemos las células endoteliales. ¿Cuál es su importancia de estas células endoteliales? Tienen múltiples funciones, pero dentro de ellas tenemos que están encargadas del metabolismo en sí de las hormonas, como también de la transferencia de células. Conservación de la interfase no trombógena, o sea, tratan de que estas células tratan de mediar, ¿no? A que no haya trombosis en el vaso y se ocluya rápidamente, ¿no? Hay modulación del flujo sanguíneo y la resistencia vascular, o sea, la modulación en la velocidad con que fluye la sangre, y al mismo tiempo la resistencia de las paredes cuando se tiene mayor volumen, como por ejemplo cuando una persona hace ejercicio, actividad física o está en una carrera, la sangre se bombea con mayor cantidad, en mayor fuerza, y son los vasos los que resisten, ¿no? Este mayor volumen, ¿no? de sangre que está transcurriendo por el vaso, ¿no? Luego regula las reacciones inmunológicas y también inflamatorias en el control de crecimiento de otro. Tenemos aquí justamente que muchas de estas células intervienen justamente en los problemas inflamatorios, y que estos se den o no se den, los trata de regular generalmente, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones que también está a cargo de las células endoteliales, de no producir trombosis, de intervenir también en regular el volumen, ¿no? Y en la resistencia que tienen las paredes de los vasos. Y entre las funciones sabemos muy bien que
el músculo liso va a tener dos funciones muy importantes, que es la vasoconstricción y la vasodilatación. Entonces, los vasos a mayor ejercicio, mayor actividad y va a fluir más sangre, se van a dilatar. Y va a haber una vasoconstricción cuando aquellos que, por ejemplo, se produce vasoconstricción, puede producirse por el frío, como también se produce la vasoconstricción por algún daño, como el cigarrillo produce una vasoconstricción de los vasos, ¿no? El sistema, la síntesis en sí de diferentes tipos de colágeno también y la elastina y los proteoglicanos son los importantes en estas células musculares que le van a dar justamente la elastina, le van a dar el tono, ¿no? la elasticidad como también la tonicidad del músculo, ¿no? La elaboración de factores de crecimiento y las citoquinas y la actividad migratoria y proliferativa es otra de las funciones que va a tener también el músculo liso. Luego tenemos que también en sí las propiedades de las células endoteliales y su funcionamiento. Vamos a ver que hay la conservación de la barrera de la permeabilidad. Vamos a ver que tiene ahí dos funciones muy importantes, que es la elaboración de reguladores, de anticoagulantes, antitrombóticos y fibrinolíticos. Y entre ellos está la prostaciclina, la trombomodulina, las moléculas de tipo heparina y el activador del plasminógeno. Mientras que tenemos que hay otras que son la elaboración de moléculas protrombóticas, que va a estar el factor de von Willebrand, el factor tisular, el inhibidor del activador del plasminógeno. Aquí tenemos mucho, eso tiene que ver con las células endoteliales para que se produzca, ¿no? una regulación de este factor de von Willebrand, que tiene mucho que ver justamente, ¿no? en los pacientes que tienen problemas de los sangrados, ¿no? Las propiedades de las células endoteliales y su función en cuanto a la producción de la matriz extracelular del colágeno, tanto como los proteoglucanos. Aquí tenemos que va a haber una modulación del flujo y una reactividad vascular. Tenemos que hay vasoconstrictores y vasodilatadores. Dentro de los vasoconstrictores tenemos a la endotelina, ¿no? y a la ECA. Y mientras que a los vasoconstrictores tenemos a la prostaciclina y también tenemos al óxido nítrico. Después tenemos que la regulación de la inflamación y la inmunidad. Vamos a tener ahí a todas las interleuquinas, generalmente la interleuquina 1 y la interleuquina 6, que tiene que ver mucho con la inflamación, ¿no? Y las moléculas de adhesión, ¿no? Que tenemos ahí, a la BCAM1 y tenemos a la selectina E y la selectina P y al antígeno de histocompatibilidad, ¿ya? Y dentro de la regulación del crecimiento celular vamos a tener a los estimuladores del crecimiento, que ahí también están, ¿no? Pues son factores de crecimiento y también generalmente todas ellas también regulación de hormonas, ¿no? De las hormonas. En la disfunción endotelial vamos a ver que aquí hay alteraciones en el fenotipo o en trastornos proinflamatorios o protrombogénicos. Es responsable, esta disfunción es responsable de la formación de trombos. O sea, si no ha habido un buen control por el endotelio, se va a producir esta formación de trombos, de arteriosclerosis, de células vasculares que van a ser inducidas por hipertensión. A veces son el inicio rápido y reversible también independientes de este sistema, unas nuevas proteínas que estas proteínas se van a llamar histaminas, ¿no? Y también tenemos, ¿no? en esta disfunción, el incremento de las moléculas de adhesión que dan alteración a la expresión génica y también a la síntesis proteica en días, ¿no? O por eso a la brevedad posible, ¿no? Se va a producir esta expresión de disfunción endotelial, ¿no? Y tenemos otra que es la vasculopatía hipertensiva. Aquí tenemos que la presión arterial sistémica o local deben estar en un estrecho intervalo, ¿no? Entre la presión sistólica y diastólica. Y la hipotensión va a haber la perfusión inadecuada de los órganos. Y luego esta
esta baja perfusión puede llevar a la muerte. La hipertensión es el daño orgánico de uno de los factores, de uno o de más factores de la aterosclerosis. La prevalencia y la vulnerabilidad frente a estas complicaciones de hipertensión aumentan estas aumentan y pueden ser mucho más altas en la población de personas de raza negra. Tienen más tendencia a tener hipertensión. Por eso son personas mucho más rápidas, mucho más aceleradas, porque en sí ellos en su sangre llevan el estímulo de hacer hipertensión. La presión diastólica arterial sostenida, tenemos que es de 89 miligramos, ¿no? Y sin embargo, la sistólica en 59 a 60, ¿no? Miligramos de mercurio. Luego tenemos la regulación de la presión sanguínea. Vamos a ver que la regulación de la presión sanguínea normal va a estar, es una función en sí del gasto cardíaco y de la resistencia de nuestros vasos, ¿no? A nivel periférico. Y vamos a ver que tiene que ver con la edad, tiene que ver con el sexo, con el índice de masa corporal, con la alimentación, ¿no? La edad es uno de los factores, el sexo, a veces la mujer y el varón tienen su presión, sabemos que es mucho más variable en el varón, muchas veces se decía por las actividades, ¿no? El estrés y muchas cosas, pero sin embargo hoy en día ambos se consideran igual porque el hombre y la mujer hoy en día trabajan y tienen las mismas estímulos de estrés, de edad y todo. El índice de masa corporal, por eso tenemos que controlarlo, porque sabemos que las personas que tienen un índice muy alto tienen sobrepeso o obesos, son los que tienen más tendencia a tener hipertensión. La alimentación también es muy importante porque aquellas personas que tienen una alimentación con comida chatarra o con muchas grasas, pues tienen más predisposición a tener presión sanguínea alta, ¿no? Y los vasos en sí resisten y exhiben una regulación y que aumenta el flujo o desencadena una vasoconstricción contra la hiperfusión tisular. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta estos factores, ¿no? Los mecanismos de hipertensión esencial en sí tenemos que son factores genéticos que desempeñan una función determinante a nivel de la presión arterial. Y los trastornos monogénicos provocan ocasiones de formas graves de hipertensión, de la 17-hidroxilasa, defectos genéticos en enzimas participantes en el metabolismo de la aldosterona. Ahí tenemos a la sintetasa aldosterona 11-beta-hidroxilasa o la 17-alfa-hidroxilasa, que da una mayor reabsorción de sal y agua, ¿no? Esto generalmente en niños pequeñitos. De luego tenemos a otros que afectan generalmente a las proteínas encargadas en sí de la reabsorción de sodio, ¿no? Como el síndrome de Little. Y tenemos que generalmente todos estos mecanismos son los que van a ocasionar una hipertensión, ¿no? Y las placas ateroscleróticas, que generalmente ya sabemos que tienen tres componentes, las células musculares lisas, macrófagos y linfocitos T, y las que tienen la membrana extracelular, ¿no? Que tienen colágeno, que tienen fibras elásticas y los proteoglicanos. Y luego los lípidos, que van a contener intracelulares y extracelulares, ¿no? Son los que componen una placa aterosclerótica generalmente, ¿no? Chicos, hasta allí creo nos vamos a la práctica. ¿Ah? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Continúe, doctora, porque todavía... Sí, puede continuar porque todavía ningún doctor se ha comunicado con los delegados. Parece que todavía no inician las prácticas. Entonces, la patogenia de la hipertensión secundaria. Vamos a ver que la hipertensión secundaria, esta va a estar provocada por cambios degenerativos en las paredes de las arterias, tanto grandes como de mediano calibre. Y vamos a ver que van a dar lugar a la disección de la aorta o a que se produzcan hemorragias cerebrovasculares. En la morfología existen dos tipos, ¿no? Entonces, generalmente vamos a ver que hay dos variedades de esta enfermedad
vasos sanguíneos, ¿no? Que van a producir dos tipos de arteriosclerosis, ¿no? Y una que se produce en ancianos y en la diabetes, ¿no? Entonces, vamos a ver que esa generalmente la vamos a llamar la arteriosclerosis hialina. Y vamos a ver que generalmente estas arteriosclerosis las vamos a ver en las láminas de la práctica, ¿no? La arteriosclerosis tenemos que en sí es la formación de placas fibroadiposas en la íntima, como lípidos en las paredes del endotelio, y esta esclerosis medial y ya calcificada es la que vamos a ver muchas veces en los vasos sanguíneos de los úteros, donde en las paredes del miometrio se van a presentar esta calcificación de Mönckeberg, ¿no? Que también probablemente la veamos en la práctica, ¿ya? Y luego la arteriosclerosis de los vasos pequeños, ¿no? Sus vasos pequeños que generalmente irrigan pues órganos y que también van a producir, ¿no?, daños severos. Entonces imagínense los vasos grandes y los vasos de pequeño calibre, o sea, cómo tenemos nosotros que tomar ciertas medidas para no tener este tipo de enfermedades. Por eso es que se difunde mucho una dieta saludable y el control, ¿no?, de la hipertensión, y además el control de grupos familiares, porque ya está demostrado que también la arteriosclerosis no se presenta así porque sí, sino que hay grupos familiares en los cuales tienen el padre o la madre, a veces los abuelos, y entonces, ¿qué le espera a los hijos? También tener la misma herencia, ¿no? Pero pues sabemos que hoy en día que se puede controlar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlar nuestra presión, controlar nuestra dieta sobre todo, para evitar, ¿no?, de tener estas enfermedades. Entonces, luego tenemos que en sí la arteriosclerosis va a ser la acumulación pues de esta placa. Generalmente esta placa aterosclerótica va a estar conformada por cristales de colesterol, ¿no? Y que va a revestir la parte interna de una arteria, ¿no? Es un engrosamiento o un endurecimiento en sí de las arterias que van a perder pues su elasticidad. Una vez que se ha formado esta capa endurecida, ya no va a permitir que funcionen las fibras musculares lisas, y por lo tanto pierde su elasticidad y la persona tiene ¿no?, más hipertensión, porque tiene que hacer los vasos mucha fuerza para quererse estirar y no se puede, ¿no? Y corren riesgo de rupturas muchas veces. La placa está formada por depósitos de sustancias de grasas, de colesterol, de productos de desechos de células, de calcio y de fibrina, y en las arterias medianas o también las arterias de gran calibre. La arteriosclerosis en sí es una enfermedad lenta y progresiva. Por eso es que nosotros sabemos que podemos controlarla, ¿no? Porque lo que se dice en la actualidad y se enseña es porque tenemos que liberarnos del estrés, porque tenemos que hacer una dieta saludable, libre de grasas, algunas veces incluso ayuno, para tratar de que nuestro organismo se libere de las sustancias pesadas. Y luego tenemos que hacer mucha actividad física, ¿no? Ahorita en esta época, la pandemia, por ejemplo, ha motivado a mucha gente que no camine, que no haga muchas actividades, y eso también va a conllevar a que sus vasos estén colapsados en sí, no se distiendan, ¿no? Luego tenemos que esta arteriosclerosis es un trastorno muy común en las arterias por esta acumulación de grasa y de colesterol, y que en las paredes de estos vasos se van a formar los llamados ateromas o placas. El tejido graso puede ocasionar pues erosión de la pared de la arteria, disminuir la luz y la elasticidad en sí, ¿no?, del flujo sanguíneo. Las placas pueden romperse, haciendo pues que estos desechos migren al torrente circulatorio, ¿no?, bajo la forma dentro de esta arteria como ¿cómo se llama?, desechos o pequeños émbolos lipídicos, ¿no? La arteriosclerosis también es la causa común para que exista un ataque cardíaco o una apoplejía. Entonces vamos a ver que los vasos van a formar alrededor, los coágulos van a estar alrededor de los depósitos de la placa, ¿no?
y vamos a ver que generalmente esta se obstruye aún por el flujo de la sangre, se desprenden y pueden viajar por el corazón y por otros vasos, pulmón, cerebro, y son los llamados émbolos, ¿no? Entonces, luego vamos a ver que existen algunas hipótesis acerca del componente inmunológico que hay en la inflamación que puede ayudar a esta aterosclerosis, ¿no? Existen el por qué se produce, ¿no? Problemas de tipo inflamatorio, ¿no? Para que haya estas alteraciones en los vasos. La restricción severa del flujo de sangre al músculo del corazón va a provocar que la persona sienta un dolor en el pecho, lo que nosotros llamamos angina, no una angina, es un dolor en el pecho, pero esto puede ser ocasionado también por muchos factores. Dentro de los factores de riesgo son el que el paciente fume, el cigarrillo, la diabetes, o lo contrario, la obesidad, o también que existan, ¿no?, altos índices de colesterol en la sangre, ¿no? Cuando hacemos ciertos análisis vamos a encontrar que los valores están muy altos, ¿no?, de estas grasas. Luego tenemos aquí que la aterosclerosis en sí ocasiona, como ya les decía, antecedentes familiares, personales en enfermedades cardíacas. Hay que preguntar, ustedes que ya van a llevar clínicas, no olviden preguntar a sus pacientes si han tenido antecedente de familiares que sufran de aterosclerosis o de hipertensión severa, ¿no? O severa o mediana. Entonces tenemos que hay luego en estos pacientes, si es que han habido enfermedades cerebrovasculares, ¿no?, que las personas hayan tenido medio cuerpo paralizado, ¿no?, alguna de ellas. Y luego tenemos enfermedad vascular periférica, ¿no?, o que hay una presión sanguínea muy alta, ¿no? O de lo contrario, si es que en estos pacientes ha habido algún infarto, ¿no? Entonces, todos estos factores que pueden influir en el momento de que nosotros vamos a hacer la entrevista o preguntar al paciente para ver si lo declaramos una enfermedad como la aterosclerosis o no, ¿no? En la hipertensión tenemos que el 25% de la población en sí en general es hipertensa. La hipertensión puede ser secundaria, ¿no?, a que puede haber trastornos también suprarrenales o que haya aldosteronismo primario, ¿no? Pero en sí sabemos que la hipertensión es una enfermedad bastante frecuente en la población, sobre todo en las poblaciones en las urbes o en las zonas centrales, céntricas de las poblaciones urbanas, donde la gente vive con mucha tensión, ¿no?, con mucha preocupación, y además, o sea, aunado al estrés, ¿no?, está a veces el mismo ritmo de vida y el consumo de una mala dieta o una dieta, como ya les dije, chatarra, rápida, apurada, y eso motiva que la persona vaya a la hipertensión, ¿no? La hipertensión arterial puede también estar asociada a ciertas enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, ¿no?, enfermedades neurológicas, que haya patogenia esencial de la hipertensión, que hay interacción entre factores genéticos ambientales, que hay una regulación de esta presión arterial que no se está dando, un gasto cardíaco exagerado, ¿no?, o que hay una resistencia periférica total y puede producirse a nivel luego arteriolar, ¿no? Luego tenemos ahí unos agentes que son vasoconstrictores. Los agentes vasoconstrictores tenemos aquí a la angiotensina 2, a las catecolaminas, el tromboxano, o levotrienos o endotelina. Y los los agentes en sí vasodilatadores, vamos a tener las quininas, a las prostaciclinas, prostaglandinas y al óxido nítrico. Entonces tenemos que aquí la renina va a actuar sobre las células justaglomerulares del riñón, las transforma en angiotensinógeno plasmático, y luego vamos a ver que esto de angiotensina 1 y luego va a pasar a angiotensina 2,
¿no? Entonces, por lo tanto, ahí ya esto va a ir a producir la hipertensión arterial. Tenemos que también, como ya les había dicho, en la arterioloesclerosis hay factores de tipo genéticos, genes que expresan expresiones de citoquinas y genes que expresan la expresión de enzimas o inhibidores enzimáticos. Luego, tenemos en sí que ver en la patogenia de estos pacientes. La lesión endotelial va a causar en sí un aumento de la permeabilidad vascular y va a haber adhesión de leucocitos y de trombosis. Puede haber también un acúmulo de las lipoproteínas, generalmente las LDL, que son de baja densidad y variantes en la pared del vaso. Luego que haya producción de monocitos, ¿no? Una adhesión de estos monocitos al endotelio con migración de la íntima y su transformación luego en macrófagos y células espumosas, como es la que nosotros vemos generalmente en la práctica. Y la adhesión luego de las plaquetas. Luego que puede existir también una liberación de factores desde las plaquetas activadas y las células de la pared vascular acumuladas que van a provocar una captación de estas células musculares lisas y la producción de la, de la membrana extracelular, ¿no? Luego tenemos que va a haber también la acumulación de lípidos a nivel extracelular y en el interior también pueden producirse, ¿no? Con arteriosclerosis, ¿no? Luego tenemos que los macrófagos, ¿cómo intervienen? Van a ingerir rápidamente por medio de este receptor, ¿no? Ahí los macrófagos. También producen quimiotácticas en sí, habilidades micotácticas van a producir monocitos circulantes. Luego va a haber un incremento también de la adhesión de los monocitos. Luego van a inhibir el movimiento de los macrófagos y pueden estimular para liberar factores de crecimiento y de citoquinas. Y estas citotoxinas, ¿no? De las células endoteliales van a actuar en varias formas en el músculo liso, ¿no? Luego tenemos que los sucesos para que se produzca esta aterogénesis, vamos a ver que lo primero que se produce es una lesión del endotelial. ¿Sí? Ya se va a iniciar las prácticas porque hay doctores que ya están empezando la práctica. No sé si nos quedamos ahí y ya coordinamos con usted cuando vamos a continuar con la clase. Sí, porque estamos en la continuamos. Yo la llamo, doctora. Ya, gracias. Ya. Para que ya puedan ir a la práctica. prácticas. Ajá, ya. Ya.